Empezar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Agradecemos, Señor, que tú nos permitas poder compartir con nuestros hermanos, poder compartir con nuestras familias lo bueno que tú eres y que tú puedas, Señor, revelarnos no solo tu nombre, el nombre de Jesús, la obra terminada de Jesús, pero también cuál es la posición que tú nos has regalado por gracia. ¿Cuál es la operación de tu Espíritu Santo en nosotros? ¿Y cuál es tu llamado para nosotros en este tiempo, en estos tiempos y en los días por venir? Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre por siempre. Jesús es Señor. El precio pagó su vida por mí. Él le entregó, le dio salvación y me liberó. Él en el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Solo su sangre, mi corazón, yo. Ahora soy libre, en el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Gracias, bendito Señor Jesús. Honor y toda gloria es tuya. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor Jesús. Te honramos, te alabamos y te exaltamos. Bendito seas. Damos gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Pues tu nombre es grande y
te adorar. Damos gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor, pues tu nombre es grande y digno de adorar. Señor, solo tu nombre es grande, solo tu nombre es digno, 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 digno de adorar. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Aleluya, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que habré de tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que habré de tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado.
Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno. Porque tu misericordia cada mañana despertar, de que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. Justicia eterna que no me ella yo me deleitaré tu amor, tu verdad, caminar por tu de justicia, guíame. Oh, cada mañana despertar, que en ti puedo, me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad.
Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dios, te damos a ti todo el honor y toda la gloria, porque grande es tu fidelidad. Y podemos confiar en ti porque tú eres fiel y tu fidelidad sobrepasa todo conocimiento y todo entendimiento, Señor. Es más alta que los cielos. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder descansar en ti, de poder venir a tus brazos de amor, a tus brazos de paz. Gracias, Señor, por confortarnos. Gracias, Señor, por restituirnos. Gracias, Señor, por redimirnos. Bendito, bendito, bendito sea tu nombre. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantamos nuestras voces en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Te voy a pedir que se una con nosotros y demos gracias a nuestro Señor, Redentor, Protector, Salvador, el Príncipe de Paz, el Rey de Gloria, el Rey de Justicia, el que fue, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo Jesús, el Mesías, Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús, la maravillosa persona divina de Cristo Jesús, nuestro amigo fiel, nuestro sustentador. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantamos nuestras voces en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Una vez más, gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantamos nuestras voces en señal de gratitud. Gracias, Cristo.
Gracias, Cristo. Levantamos nuestras voces en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén, 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 amén. Bien, voy a invitarte a que si tú tienes a la mano los elementos para compartir la cena del Señor, que tú me hicieras favor de tomarlos. Y vamos a... Si tú no tienes los elementos a la mano en tu casa, pero los puedes conseguir en el día, en el transcurso del día, o los puedes conseguir quizá mañana, tú puedes compartir y celebrar la cena, la comunión, en cada momento. Puede ser una vez al día, puede ser 5 veces al día. Dios no puso una regla respecto a la frecuencia, pero sí nos dio instrucciones a través del apóstol Pablo. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pablo: cada vez que participes del pan, cada vez que participes de la copa, mi muerte anunciáis. Y no solo eso, sino que cada vez que lo hagas, hazlo en memoria de mí. Así es que el Señor es un Dios bueno y Él quiere que pongamos nuestras mentes y nuestros corazones confiando completamente en Él. Es decir, no pensando en nosotros mismos, no pensando en nuestros errores, pero pensando en la obra redentora de Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Así es que si tienes a la mano ahí los elementos, di conmigo: Señor Jesús, gracias te damos por tu obra redentora en el Calvario, porque tú llevaste todas nuestras enfermedades y sufriste todos nuestros dolores. El castigo para darnos paz fue sobre ti, y por tus heridas ya hemos sido curados. Llevaste mi vergüenza para que pueda participar de tu gloria. Llevaste mi rechazo para que pueda participar de tu aceptación. Llevaste mis pecados, mis transgresiones, mis iniquidades, para perdonarme y justificarme. Llevaste mi maldición en tu cuerpo para que yo pueda participar de tu bendición. Llevaste aún mi pobreza para que yo pueda participar de tu riqueza. Gracias, Señor Jesús, porque llevaste mi muerte para que pueda participar de tu vida. Gracias, Señor Jesús, porque en ti, en tu cuerpo, pagaste mis culpas. Y ahora he sido justificado, considerado inocente por tu obra terminada en la cruz. Gracias, Señor, por tu cuerpo. Tomamos el pan.
Dice la palabra que el Señor Jesús tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Di conmigo, Señor Jesús, perdonaste todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, no sin antes pagar mis culpas. Gracias, Señor, porque he sido absuelto, justificado, y ahora tengo paz para con el Padre, para contigo y para con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu abundancia de gracia y por tu misericordia, por tu justicia. Yo declaro que tú me confirmas por la fe en el nuevo pacto, en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, porque ahora soy tu hijo. Quitaste mi naturaleza pecaminosa y me diste una nueva naturaleza, creada en la justicia y santidad de la verdad. Me has hecho hijo y enviaste tu espíritu a mi corazón y derramaste tu abundante amor por tu Espíritu Santo que ya me fue dado. Gracias, Señor, por tu sangre y por la posición que me has dado en tu nombre. Tomamos la copa. Amén. Amén, amén. Muy bien. Gracias a todos los que están ahorita junto con nosotros compartiendo estos tiempos, y queremos compartir una palabra que traiga un poquito de dirección a nuestras vidas, porque déjame decirte algo. La Escritura nos dice, y vamos a leerlo en Marcos 5. Vamos a leer, por favor, si me ayudas a buscar Marcos capítulo 5. Permítanme un segundito. Mientras me ayudan a buscar Marcos capítulo 5, voy a Marcos capítulo 5. Y es tan importante que tú y yo podamos entender lo que la Biblia nos enseña, porque la Biblia es una fuente de sabiduría, pero no solo esto, sino que la Biblia es viva. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante de toda espada, que toda espada de dos filos. Permíteme un segundito. Muy bien, estamos aquí otra vez. Y Marcos capítulo 5, dice la Escritura en el versículo 27, Marcos capítulo 5, versículo 27, te voy a poner en contexto. Jesús vino al otro lado, dice la Escritura, y se le acercó un principal de la sinagoga que se llamaba Jairo. Y Jairo le rogó al Señor, le insistió y se postró delante de él para que viniera a salvar a su hija, a sanar a su hija. Y Jesús consintió, y cuando ellos iban de camino, dice la palabra que una mujer que había sufrido por más de 12 años de una enfermedad de flujo de sangre, dice la Escritura que en el versículo 27, dice, había sufrido en el 26 y había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Es decir, esta mujer estaba sufriendo demasiado. Y en el 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, y en estos tiempos y en los tiempos por venir,
es tan importante que no solo tú y yo escuchemos hablar de Jesús, pero es tan importante que tú y yo también hablemos a otros de Jesús. Es tan importante que tú y yo hablemos de Jesús, pero que también hablemos a otros de Jesús. Y más adelante, si quieres buscar el versículo 33, el versículo 33, el versículo 33 nos dice así: la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús y le dijo la verdad. Primero, la mujer oyó hablar de Jesús. La mujer vino y tocó a Jesús y recibió poder de Dios. Tercero, la mujer temblando. La mujer temiendo, es decir, temiendo es como una condición de honra, porque si realmente estuviéramos hablando de terror o de pánico, la mujer hubiera huido. Y antes bien, la mujer sabiendo lo que le había sucedido, es decir, no solo segura, confirmada en lo que le había sucedido, dice, vino sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino a Jesús, se postró ante él y le dijo la verdad. La palabra quiere enseñarnos que no solo escuchemos de Jesús, es tan importante que tú y yo escuchemos una y otra vez de Jesús, una y otra vez de Jesús. Permítanme un segundito para poder... Tú y yo necesitamos oír continuamente hablar de Jesús. Hemos dicho que la fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír, por el oír la palabra. Pero la incredulidad también viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír. Lo que es contrario a las promesas de Dios, lo que es contrario a la palabra de Dios. Dios habla de que Él es nuestro sanador y que Él llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores, que Él restituyó nuestra alma. Y este mundo habla de cosas contrarias. Entonces, este mundo habla de problemas económicos y de pobreza. Cristo Jesús redimió nuestra pobreza, dice la Escritura en 2 Corintios 8:9, que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos. La obra redentora de Jesús en el Calvario habla contrario a los pensamientos y a las filosofías de este mundo. Este mundo habla de muerte, este mundo habla de calamidad, este mundo habla de pecado, este mundo habla de injusticias, de maldiciones, de enfermedades, de rechazo, de vergüenza. Y Cristo Jesús, la palabra de redención, habla de salvación, habla de vida, habla de abundancia, habla de vida eterna. El mundo habla de muerte, Cristo habla de vida, Cristo habla de aceptación, de favor, de gloria, de las virtudes, para participar de ellas, de la naturaleza divina, del perdón, de la justificación, de la redención. Entonces, nosotros necesitamos continuamente oír hablar de Jesús, porque la fe se activa a través de oír de Jesús. Recuerde que Jesús, Juan 1:1 dice que Jesús es la palabra y la palabra es Jesús. Cuando nosotros escuchamos la palabra de aliento, de consolación, de paz, de restauración, de amor, de salvación, de vida. Nuestra fe empieza a activarse, nuestra mente empieza a renovarse y nuestras vidas empiezan a transformarse. El propósito no es que usted sea transformado en su conocimiento,
Dios no tiene como propósito que usted sea transformado en su conocimiento, sino que usted sea renovado en su mente a través de la palabra de vida, para que su vida sea transformada a la imagen de Jesús. Es decir, que nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras expresiones sean transformadas. No voy a buscar ser ejemplo o el ejemplo de alguien con tal de ser semejante a, voy a imitar a alguien. No, eso no lo enseña la palabra. La palabra nos enseña que primero hay una posición, y es que nosotros necesitamos entender la posición que ahora tenemos en nuestro interior. Dios creó un espíritu nuevo en la justicia y santidad de la verdad y lo selló con su Espíritu Santo. Gálatas 4:6, Efesios capítulo 2, y nuestro espíritu es perfecto, creado en la justicia y santidad de la verdad, Efesios 4:24. Así es que nuestro espíritu no peca, nuestro espíritu ha sido justificado perfectamente, ha sido totalmente perdonado, pero nuestra alma y nuestro cuerpo no son no son divinos, no son de este mundo. Cuando el Señor Jesús venga, cuando estemos en la eternidad con Cristo, tendremos otro cuerpo. Y nuestra mente continuamente está escuchando y recibiendo toda serie de cuestiones humanas y reflejos de nuestros sentidos, lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen, lo que nuestra boca habla. Y entonces nuestra mente tiene que ser limpiada continuamente. Y la palabra es la que trae una higiene en nuestra alma. La palabra es la que limpia nuestros pensamientos y posiciona los pensamientos de Dios, renueva nuestra mente. A eso se le llama arrepentimiento, cambio de manera de pensar. Y cuando esto sucede, se recibe en el corazón, y el corazón, lo que hay en nuestro interior, empieza a manifestar su poder. Es como un árbol. Vemos a un árbol con un fruto delicioso, pero no vemos por su interior la savia que fluye a través de ese árbol y fluye a través de las ramas y produce fruto, un fruto agradable. Así es nuestra vida. El Espíritu de Dios mora en nosotros, y Gálatas 5:22 dice que el fruto que ha de manifestarse en nuestras vidas cuando nosotros permitimos que la palabra nos renueve y nos transforme es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Amén. Así es que no solo debemos oír la palabra, oír de Jesús como esta mujer, pero tenemos que entender lo que ya nos ha sido dado. Romanos 12:2, Romanos 12:1, si me quiere acompañar, y ahorita regresamos a Marcos, pero Romanos 12:1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy más que nunca, los creyentes y todos aquellos que vayan a escuchar y vayan a creer por la palabra que tú y yo les hablemos, debemos de aprender, debemos de enfocar el dedicar nuestras vidas a la palabra, el dedicar nuestras vidas a honrar al Señor, a compartir, a permitir que su propósito se manifieste en nuestras vidas. El Señor Jesucristo viene y viene pronto. Él es un Dios de misericordia, y su abundancia de gracia y el regalo de su justicia están presentes. Pero es importante que tú y yo, nunca es tarde, para que pongamos manos a la obra y que entendamos que no solo fuimos predestinados, sino que fuimos llamados, fuimos justificados y glorificados para servirle a Él, para servirle al Señor. Yo creo que todavía hay un buen tiempo en adelante, pero seguramente no hemos hecho algunas cosas como conviene. Quizá no hemos aprovechado bien el tiempo, pero es tan importante que aprovechemos bien el tiempo. Esta mujer oyó de Jesús, tocó a Jesús, recibió poder de Jesús, salvación, sanidad de Jesús, y supo lo que en ella había sido hecho, y entonces vino a Jesús,
se postró ante él, es decir, temblando, temiendo, nosotros honrando y apreciando y poniendo en alta estima a Jesús y su palabra, vino a Jesús y le dijo toda la verdad. Es tan importante que tú y yo, que hemos sido rescatados, restaurados, redimidos por Cristo, que no solo escuchemos de Él más y más, que vengamos a Él, a su palabra. Recuerda, su palabra, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, es la que nos revela la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, en favor nuestro, en favor tuyo, en favor de tu familia. Así es que debemos oír de Jesús, venir a Jesús con temor y temblor, porque Él es la persona más gloriosa, más excelsa. La vida cristiana, de acuerdo a la palabra, según Dios, es que Cristo Jesús debe ser el centro. Todo se trata de Jesús. Todo se trata de Jesús y de su obra terminada, de su obra redentora. Y nosotros estamos en Cristo juntamente unidos. Dice Efesios capítulo 2 que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Así es que tenemos que aprender a esforzarnos en la gracia, a confiar en Él, a descansar en sus brazos de amor y aprovechar bien el tiempo, a oír de Jesús, a honrarle, pero necesitamos decirle toda la verdad, hablar de la verdad. Y esto es algo que hemos estado insistiendo, porque hablar de la verdad tiene que ver con declarar la palabra. Y declarar la palabra es una buena práctica, es un ejercicio de higiene en nuestra alma, porque cuando declaramos la palabra, meditamos la palabra va a empezar a retirar, a limpiar toda clase de pensamientos, toda clase de temores, de incredulidades. Y entre más escuchemos y pongamos nuestros oídos en la palabra, esto va a ser una gran bendición para ti y para mí. Y entonces vamos a permitir que la palabra, como una semilla, la palabra en el griego, la palabra de Dios es una semilla. La semilla en el griego tiene que ver con la palabra esperma. Y un esperma es el que permite que sea concebido. La palabra, cuando es puesta en nuestros oídos, delante de nuestros ojos, en nuestra boca y renueva nuestra mente, entra como una semilla que concibe. Y cuando en el corazón se concibe a Jesús, se concibe su obra redentora, se concibe la benignidad de Dios, se concibe la benignidad de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro, se concibe lo que Él ya hizo por nosotros, se concibe el espíritu que ha hecho morar en nuestros corazones, se concibe que aún el poder resurrector de Jesucristo, el que le resucitó de entre los muertos, mora en nuestro interior. Entonces nuestros corazones conciben y nuestras vidas serán transformadas, porque esa concepción, no solo la fe permitirá ver con sus ojos lo que ya hay dentro de nosotros, lo que Dios nos ha regalado por gracia en Cristo Jesús, y entonces nos podremos apropiar de todo lo que ya nos fue dado para la vida y para la piedad, como lo dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bien, y quise empezar con esto porque es tan importante que prestemos nuestros oídos a la palabra, que prestemos nuestros oídos a Jesús. Quisiera que me acompañaras a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 15. El Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y dice en el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso,
Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Quiero compartirte también esta porción de la Escritura. Mira lo que dice la palabra. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 6:35. Vamos a leerlo otra vez. Después de leer este otro versículo que dice en Juan 7:37. Vamos a buscarlos y ahorita regresamos a Lucas 15, pero en Juan 7, versículo 37, dice la Escritura así. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, Jesús no había ido a la cruz, Jesús no había muerto por nosotros en nuestro lugar, el Cordero que quita el pecado del mundo, no había sido sepultado, no habían pasado 3 días y no había resucitado aún. Es decir, la obra redentora no había manifestado la gloria de Jesús y no había sido recibido en gloria. Pero una vez que sucedió esto, para todos los que creen, el Espíritu Santo nos fue dado. Pero dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bien, vamos a regresar al versículo 6. Y al versículo 6 de Juan, capítulo 6, versículo 35, y dice así, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mi hermano, mi amigo, tú que me escuchas, si nosotros tenemos hambre, si nosotros tenemos sed, es porque no estamos viniendo a Jesús. Jesús es el pan de vida, y si yo tengo hambre, y si yo tengo sed, es porque no estoy viniendo a Jesús. Es porque mi vida no está siendo saciada con el pan de vida, y mi sed no está siendo saciada con el agua de vida. Una persona que se ha alimentado o que se está alimentando, una persona que se está hidratando, no tiene sed y no tiene hambre. Tú y yo sabemos que si tenemos una costumbre adecuada y no nos malpasamos, simplemente estamos tomando los alimentos, simplemente estamos tomando de beber, porque sabemos que es necesario para nuestro cuerpo. Pero el Señor dijo que Él es el pan de vida. Y no debemos de tener hambre, no debemos de tener sed, porque Él es el pan que sacia, Él es el agua de vida que sacia toda sed. El que cree en mí, venga a mí y beba, dice la palabra. Así es que Jesús mismo es el pan que nos nutre. Debemos alimentarnos continuamente de Jesús. Más allá
de lo que nosotros lo hemos hecho, aún en los tiempos más cercanos que ya pasaron. Necesitamos hacerlo continuamente más, porque la vida creyente, la vida cristiana, para que tú y yo podamos apropiarnos de todo lo que Dios ya nos dio por gracia, para que vivamos la vida abundante de Jesús. Ya que estamos en Juan, vamos a ir a Juan 8, versículo 30 y... Juan 8, permíteme un segundito. Dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Recuerda que Jesús es la palabra es Jesús. Y si ahora estamos en Cristo, Dios nos anima a que permanezcamos en Cristo, que nuestras mentes, que nuestros ojos estén fijos en Jesús. Mira como dice la Escritura aquí, no lo busques, solo te lo voy a leer, pero es tan interesante que la misma palabra se confirma a sí mismo, la misma palabra da respuesta a la palabra y esta es una virtud tan gloriosa que nosotros tenemos que aprovechar. Pero dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gran gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si usted y yo abrimos nuestros oídos a todo lo que no tiene que ver con la palabra, y no me malinterprete, no estoy diciendo que usted no puede ver una buena película, que usted no puede ver un buen programa, que usted no puede jugar en familia, ahora que se puede jugar en familia a una o a otra cosa, juegos de mesa. No estoy hablando de eso, que puedan juntarse el matrimonio, los hijos y a platicar. No estoy hablando que Dios nos limita de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Y así es que nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar. El apóstol Pablo decía que todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, decía el apóstol Pablo, pero no me dejaré dominar por ninguna. Pero si nosotros enfocamos toda nuestra atención y todo nuestro ánimo en todas estas cosas, entonces nuestro ánimo puede desvanecerse, entonces nuestro ánimo puede perderse. Y por eso la Escritura dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No permitas que tu ánimo se canse hasta desmayar. Abre tus ojos a Jesús. Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Él ha puesto su mismo espíritu para ser el centro de nuestro corazón. Así es que pon tus ojos en Jesús, pon tus ojos en la palabra, pon tus ojos y tu mente en el espíritu, pon tus ojos en la palabra. Permite que el espíritu te revele la palabra. Hemos también dicho que cuando declaramos la palabra, aún podemos invitar a otros a que lo hagan, aún gente que no es creyente, aún gente que no profesa la misma fe que tú profesas. Anímalos a que declaren la palabra, porque cuando declaran la palabra es viva y eficaz, y entonces tienen la oportunidad que el Espíritu de Dios les revele la benignidad y bondad de Dios a través de Jesús, el perdón de los pecados y la salvación y la vida. Así es que nunca dejes de
de oír a Jesús y de poner tus ojos en Jesús. Estos versículos que leí están en Hebreos capítulo 12, versículos 1 hasta el 3. Y regresando a Juan, es tan importante que conozcamos, entendamos y creamos correctamente. Permanecer en la palabra es fundamental. Y permanecer es conocer la palabra, entenderla, creerla y declararla una y otra vez, meditarla una y otra vez, estar edificando nuestras vidas, nuestra casa, nuestro hogar, en la misma palabra de Cristo. Cristo es vida, Cristo es salvación, Cristo es paz. Así es que es tan importante que lo hagamos y vamos a regresar a Lucas, porque Jesús está a la mano, el reino de Dios está aquí y mora en tu interior. Empieza a declarar la palabra, empieza a poner tus ojos en la palabra que es Jesús y entonces tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser cambiada. Tu ánimo va a empezar a fortalecerse. Y la palabra que dice la escritura en Isaías, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Entonces, Dios te ha llamado altamente favorecido. Esto significa que en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo, con todos los tuyos, tú serás altamente favorecido. Bien, Lucas 15 habla de un pastor y de aquel que fue y buscó y encontró a su oveja perdida. Bien, vamos a remontarnos al pasado. Cuando Jesús vino a nosotros, es decir, nosotros no vinimos a Jesús, nosotros no encontramos a Jesús, Él nos encontró. Él vino a nosotros y nos rescató. No solo desde su obra terminada, completa, cuando se hizo hombre, Dios se hizo hombre, Cristo Jesús, el Eterno se hizo hombre y habitó entre nosotros y murió por ti y por mí. Y cuando Él resucitó, trayendo el perdón de todos nuestros pecados y trayendo salvación y justificación para nuestras vidas, Él vino por nosotros como ese pastor tras la oveja perdida. Y Él, gozoso, nos cargó en sus brazos, nos llevó, porque tú y yo le dijimos sí. Alguna vez, tiempo atrás, le dijimos a Jesús sí. Si tú estás escuchando este video y tú no has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador y no le has entregado tu vida, lo puedes hacer en este momento. Dice la Escritura en Juan 1, que todos los que reciben a Jesús y los que creen en su nombre, Dios les da el poder de ser hechos hijos. Y si somos hijos, Dios envía el Espíritu a nuestros corazones. Para que tú seas hijo, Dios necesita crear una nueva criatura en ti, una nueva persona en tu interior, en tu espíritu. Dios necesita quitar tu naturaleza pecaminosa y poner una nueva naturaleza donde Él se hace uno contigo. Esta es la promesa del Señor, así lo dice la Escritura. Así es que si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, hoy puede ser tu día y hoy es el tiempo. Y si tú estás en esta posición y lo quieres hacer, di conmigo estas sencillas palabras: Señor Jesús, creo en tu obra redentora, terminada, completa y perfecta en el Calvario. Creo que pagaste por todos mis pecados, porque yo era pecador, porque yo no puedo justificarme a mí mismo y necesito salvación. Por eso reconozco que tú eres mi Señor y Salvador y te recibo como Señor y Salvador en mi vida. Gracias por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Ahora yo te animo en el nombre de Jesús que leas la palabra, que leas la Biblia, que leas Juan, que leas los Salmos y permite que el Espíritu de Dios te revele. Abre tus ojos a Jesús y ven a Jesús ahora que Él ya vino a ti. Bien, y entonces, regresando a esta obra de amor del pastor que fue con su oveja, quisiera que termináramos leyendo el Salmo 23. Y es importante que los salmos no solo pueden ser meditados y leídos, pero también pueden ser declarados. Y quisiera que pudiéramos apreciar lo que la palabra del Señor dice. Dice así. Antes de leerlo, solo quisiera que me hicieran, no activé el chat,
Creo que no. Si alguien me hace un comentario, ¿todo está bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Alguien de ustedes que quiera confirmarme? Mientras lo hacen, gracias les doy a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Vamos a tratar de estar haciendo reuniones continuas, les estaremos avisando e invitando, dado que estos tiempos son tan importantes que tú y yo prestemos nuestros oídos y pongamos nuestros ojos en Jesús. Muy bien. Entonces, estamos bien, ¿verdad? Háganme así. Muy bien. Perfecto. Ok. Vamos a leer el Salmo 23 juntos. Si tienes tu Biblia, o escucha lo que dice. Dice, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Si puedes identificar, está hablando de Jesucristo, de nuestro Señor como pastor. Y entonces, si Él es el pastor, yo soy su oveja. Hay otra escritura, quisiera hacer un paréntesis aquí, porque dice la escritura que el Señor Jesucristo hizo una declaración muy poderosa. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¡Wow! ¡Qué gloriosa porción de la escritura! Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice Jesús, el buen pastor, el pastor de los pastores. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Es tan importante que tu alma, que tu mente grabe estas palabras, porque tu espíritu lo sabe bien, pero tu alma necesita recordarlo, tenerlo presente siempre y saberlo, y aún tu cuerpo, porque el gran yo soy mora aquí. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Este es el pastor del Salmo 23. Este es Jesús hablando a sus ovejas. Este es Jesús, el Dios de misericordia, el Dios de compasión, el Dios de abundancia de gracia y de justicia, hablando a sus hijos, hablando a los que creen. Yo las conozco, no perecerán jamás. Yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Ahí encontramos eso. Antes de seguir con el Salmo 23, quiero leerte otra escritura. Por eso, cuando tú no estás acostumbrado a leer la Biblia, te animo a que leas Juan, pero siempre con los ojos, con los lentes del Evangelio, con los lentes de leer a un Cristo Redentor, Salvador. Un Cristo que no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Este es nuestro Dios, un Dios tan bueno, un Dios que nos ama profundamente, que quizá no podríamos entenderlo jamás, pero podemos creer y experimentar su amor. Así es que es tan importante que tú y yo nos fortalezcamos en su gracia, en su palabra. Bien, quisiera leerte unos versículos aquí antes. Permíteme un segundito para ponerlos. Pero
No sé si recuerdas una historia cuando Lázaro, que tenía una hermana que se llamaba Marta y otra María, murió. Y Jesús vino a Lázaro y había muerto y había sido enterrado o puesto en un sepulcro. Y en Juan, por eso es tan lindo leer el Evangelio de Juan. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos, pero Juan tiene algo diferente. Juan manifiesta el amor de Dios para la vida del hombre. Juan manifiesta el amor de Cristo expresado de una manera tan gloriosa y tan preciosa. Dice la Escritura en el versículo 20 que entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Vamos a, ahorita regresamos a los Salmos, pero dice la Escritura en Juan 11, capítulo 11, Juan capítulo 11, versículos, permíteme, Juan capítulo 11, versículos 17, vino Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta estaba diciendo: Jesús, en el pasado, hace 4 días, tú estabas en otro lado, pero si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Bien, primero Marta dijo en el pasado, hace 4 días, Jesús, tú estabas en otro lado. Pero si hubieras estado entre nosotros, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y entonces Marta toma a Jesús y lo pone en el futuro y dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta pone a Jesús en el pasado y pone a Jesús en el futuro. Y en el pasado dice: si tú hubieras estado con nosotros, mi hermano no habría muerto. Y en el futuro dice: mi hermano resucitará en el día postrero. Pero Jesús le dice en el versículo 25, yo soy aquí, ahora. Yo soy, dice Jesús, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice Jesús a Marta. Marta le dice: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. El Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole: el maestro está aquí. Y ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a Jesús. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella le consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos:
Mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Bien, lo quise leer hasta el final para que tú y yo recordáramos que Lázaro resucitó a la voz del mandato de Jesús. Lázaro, sal fuera. Bien, pero antes de regresar a antes de regresar al Salmo 23, quiero decirte, Jesús le dijo en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. Tiempo presente, yo soy. Jesús es el mismo ayer, Jesús es el mismo hoy y Jesús es el mismo por toda la eternidad. Así es que es importante que tú entiendas y que yo entendamos que en medio de esta situación que este mundo está viviendo, en medio de esta crisis, Jesús, Cristo es. Cristo es. Yo soy. Y Él es el buen pastor que te conoce y que no permitirá que seas arrebatado de su mano. El mismo que te da vida. Regresando al versículo 1 del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará, restituirá mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora, es importante que tú y yo entendamos esto. Primero, de los versículos 1 al 3, el salmista está hablando en tercera persona, hablando del Señor, hablando del pastor. Él es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Está hablando en tercera persona. Pero a partir del versículo 4, entra en una intimidad, como la intimidad que tuvo la mujer del flujo de sangre, que vino y tocó a Jesús, que oyendo hablar de Jesús, vino a Él, temblando y temiendo, se postró ante Él y habló la verdad. Este salmo, a partir del versículo 4, habla en segunda persona, le habla al Señor de una manera de unidad, de intimidad, de reconocimiento, como aquella mujer, hermana de Lázaro, que se llamaba María, que se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. No le importó nada a su alrededor. Jesús vino a su casa y ella se sentó a los pies de la persona maravillosa, preciosa, gloriosa, majestuosa, divina de Jesús, a escuchar su palabra, a escuchar su corazón, a escuchar palabras de aliento, palabras de vida, palabras de salvación, de sanidad, de esperanza, porque la esperanza es una fuerte, una intensa anticipación del bien. Jesús es el bien para ti y para mí. Fíjate cómo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor. Y yo te animo a que cuando tú leas este versículo, sepas, reconozcas que Jesús mora aquí. El Espíritu de Cristo mora aquí. Y que digas, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú, Señor, inclina tu cabeza y háblale a tu Señor y a tu Dios, que es tu pastor y que te conoce por nombre, que tiene intimidad contigo. 1 Corintios 17 dice, el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Háblale y dile, tú, Señor, tú estás conmigo. Tu vara, Señor, y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa. ¿Se acuerdan que Jesús es el pan? El que viene a Jesús no tendrá hambre jamás. El que toma de Jesús no tendrá sed jamás. Dice, Él prepara mesa, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En presencia de mis angustiadores. Él prepara mesa, aún en medio de situaciones difíciles que podemos enfrentar. Pero recuerden que usted ya tiene la victoria, porque Romanos 8 dice que usted es más que vencedor en Cristo. Cristo conquistó, Cristo venció, y el poderoso, el gran yo soy, mora aquí. Y usted es más que vencedor en Cristo. Así es que en cualquier situación que usted pueda enfrentar, usted ya está en la victoria. Usted ya está en la victoria, y ahí en la victoria firme, confiado, descansando en el Señor, todo se disipará y usted permanecerá, porque Dios nunca le dejará, ni le abandonará, ni permitirá que usted le sea arrebatado de su mano. Dice la Escritura, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La mesa está servida para que usted tome. Aún en medio de la adversidad, usted puede alimentarse y beber de Cristo. Dice, tú, Señor, unges mi cabeza con aceite y mi copa, es decir, en mi corazón, está rebosando. ¡Wow! Qué tremendo y poderoso y precioso es cuando usted empieza a declarar la palabra y empieza a confesarla, a creerla una y otra vez, y la palabra empieza a vivificar su alma y aún su cuerpo. Recuerde que Romanos 8, capítulo 8, versículos 10 y 11, dice la Escritura que el Espíritu vivifica nuestros cuerpos mortales. Así es que hágalo. Ungen mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Recuerde que se trata de Jesús. No se trata de mí, no se trata de usted. Se trata de Jesús. Amémonos, no juzguemos, se trata de Jesús. No importa lo que otros puedan pensar y decir, no juzguemos, no nos apartemos de aquellos que Dios nos ha dado la posibilidad de compartirles. Apartémonos de las cosas que nos hacen daño. Apartémonos de las palabras, de las noticias que causan incredulidad. El Evangelio son buenas noticias. Comparta con otros buenas noticias. Pero apartémonos de filosofías y de otros sistemas de pensamiento que nos hacen daño. Pero no nos apartemos de las personas. Compartámosle a otros de Cristo, porque no se trata de nosotros. Ni tampoco espere usted ser perfecto, porque nunca lo va a hacer. Pero comparta la perfección de Jesús. Comparta que Jesús se hizo hombre y fue perfecto, obediente hasta la muerte de cruz. Y Él resucitó para que en su perfección y por ser Él el justo, muriendo por los injustos y los pecadores, ahora podamos disfrutar justicia y paz. Podamos disfrutar su bendición, su gracia, su salvación. Amén. Dice, unge mi cabeza con aceite. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahí regresa a hablar en tercera persona. Ciertamente, o quizás está hablando en segunda persona diciéndole al Señor, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque el bien y la misericordia siguen a Jesús. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Voy a terminar con un versículo, con algunos versículos, aprovechando que tenemos todavía algunos minutitos, que vienen en Deuteronomio. Usted puede leer desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, siempre y cuando vea a Jesús en todo lo que usted lee. Vea a Jesús y a su obra terminada. Es muy importante que podamos entender esto para poder permitir que el Espíritu de Dios nos revele a Jesús y su obra terminada en toda la Escritura, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Mientras va y busca este versículo en
en Deuteronomio 28, le comento, estos tiempos no son tiempos del juicio de Dios. El juicio de Dios vendrá en un futuro. Y algunos hemos creído que este juicio vendrá cuando la iglesia, cuando los creyentes sean arrebatados, sean llevados con Cristo. Los juicios de Dios tienen que ver con el diluvio, tienen que ver con el juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra. Sabemos que este mundo es un mundo que se ha pervertido. Dice Romanos 1, del versículo 2 en adelante. Primero, el apóstol Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Pero dice la escritura, en el versículo 12 del capítulo 1, que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y se envanecieron en sus mentes. Usted y yo estamos haciendo lo contrario. Reconocemos a Dios y damos gloria a nuestro Señor y nuestro Dios, a nuestro Señor glorioso y a nuestro Dios, y le damos gracias. Y no tan solo eso, sino que ponemos nuestras mentes en su palabra. Pero es importante que estas tres cosas no las perdamos de vista. Darle gloria a Dios en todo tiempo. Recuerden que Abraham le dio gloria a Dios y fortaleció su corazón en la fe, dando gloria a Dios. Segundo, siempre debemos dar gracias por lo que Él es y por lo que ha hecho con nosotros. Y dar gracias por lo que somos en Cristo. Tercero, debemos de poner nuestros ojos y nuestras mentes y no permitir que nuestras mentes divaguen. No permitir que filosofías y huecas sutilezas atrapen nuestras mentes y nuestros corazones. Porque Dios nos ha llamado y nos ha escogido. Y Dios amó a todo el mundo y envió a su Hijo. Todos tienen la posibilidad aún de venir a Cristo y de ser rescatados, resarcidos, restituidos. Amén. Así es que en Deuteronomio 28 dice así, en el versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito serás en el campo. El 4, bendito será el fruto de tu vientre, tus hijos. Es importante que en todo tiempo, no importando lo que tus hijos piensen o lo que tus hijos sientan o cómo vivan ellos, son fruto de tu vientre, son sangre de tu sangre y huesos de tus huesos. Y esta es la promesa de Dios para ti. Bendito es el fruto de tu vientre. Así es que si tú tienes hijos, sé que el corazón de Dios y la promesa de Dios hablada de Él para ti es que bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Dice, y el fruto de tu tierra, y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás tu canasta y tu arteza de amasar. No importa que otros estén diciendo que esta crisis va a causar problemas y crisis económico. Tú eres bendito. Tu canasta y tu arteza de amasar. Tu provisión es bendita, tu economía es bendita. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Como el Salmo 121 dice, que Él bendice tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, dice el Salmo 121. Dice, el Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino vendrán y por 7 huirán delante de ti. Es importante que tú lo creas. Hay enemigos de tu vida que son el engaño y la mentira. Hay enemigos de tu vida que es la pandemia que está siendo comentada a nivel mundial. Pero dice la Escritura, Él derrotará. Está hablando cuando suceda, pero como esto está sucediendo alrededor del mundo, dice, Él derrotará a la pandemia que se levante contra ti. No podemos hacer mucho quizá, y no es tema de este momento, de hablar qué tanto podemos pedir, qué tanto podemos declarar y bendecir a otros que no creen. Pero más que todo esto yo te diría, compartámosle a otros
y pidámosle a otros que están lejos de nosotros que el Señor mande a alguien para que le bendiga, le comparta la palabra de vida, de salvación, de protección, de salud, de bendición y de paz. El Señor derrotará la pandemia, a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino vendrán y por 7 huirán de delante de ti. El Señor te envía esta bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieras tu mano. Él te bendecirá en la tierra que el Señor te da. Te confirmará el Señor, dice, como pueblo suyo, como lo había jurado. Dice, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Jesús fue el que guardó la ley. Nosotros no tenemos que guardar la ley porque Cristo Jesús no solo guardó, cumplió la ley, pero nos redimió de la maldición de la ley. Y la ley, Romanos, el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, la revelación del Señor Jesucristo, nos dice que la ley era un esposo y ahora Cristo es otro esposo. Cuando una mujer está casada con un esposo, no se puede unir a otro esposo, a otro hombre, porque estaría en adulterio. Pero si este hombre muere, la mujer queda libre y se puede unir con otro hombre. Entonces, en Cristo Jesús la ley murió. Y ahora, tú y yo venimos a unirnos a Cristo. Ahora Cristo es nuestro Señor, nuestro esposo. Amén. Porque Él es perfecto, uniéndose con los imperfectos. Pero nuestro espíritu ahora es perfecto. Es importante que lo sepas. Nuestra alma y nuestro cuerpo necesitan ser trabajados y renovados por la palabra, por la fe. Pero nuestro espíritu es perfecto. Y Dios se unió a nosotros. Nosotros nos unimos a Él. Él propició esto. Así es que es lo que tú tienes que creer. Y estas bendiciones están sobre ti. Por eso podemos declarar y decir que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso podemos decir, como dice Primera de Juan, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así es que vamos a terminar. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Tú eres la fuente de mi vida. Tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón. Gloria sea al Rey, la honra a su majestad siempre y siempre, solo a ti, solo a ti. Gloria sea al Rey, la honra a su majestad por siempre y siempre, solo a ti, solo a ti. Eres paz, mi refugio y mi escondedero, mi amigo amado, en quien yo espero el día
que mis ojos te verán. Con mi vida te adoraré. Con mi vida, Señor, con mi vida, Señor, y con el corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Con mi alma, Señor, y con todo lo que soy, te adoraré. Con mi alma, Señor, y con todo lo que soy, te adoraré. Te adoraré. Eres grande y todopoderoso. Eres vida y aún mucho más. Eres grande y todopoderoso. Eres vida y aún mucho más. Eres paz, mi refugio, escondedero y mi escondedero, mi amigo amado, quien yo espero, en quien yo espero el día que mis ojos te verán, que mis ojos te verán. Con mi vida te adoraré. Eres paz, mi refugio y mi escondedero, mi amigo amado, en quien yo espero el día que mis ojos te verán. Con mi vida te adoraré. Eres paz, mi refugio, mi escondedero, mi amigo amado, quien yo espero el día que mis ojos te verán. Con mi vida te adoraré. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho ya con nosotros. Gracias por tu Hijo amado Jesús y porque nos has bendecido con toda bendición espiritual. Y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Gracias, Señor, porque nos permites habitar en el lugar secreto que es tuyo. Nos permites habitar bajo tu sombra, oh Altísimo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos decir, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confío. Gracias, Señor, porque recibimos de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia. Gracias, Espíritu Santo, ayúdanos. Gracias, Espíritu Santo, guíanos, revélanos a Jesús más y más y más. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Declaramos por la fe que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones. Quisiera darte las gracias, quiero darte las gracias por haberte unido y que estés pendiente de los enlaces que estaremos haciendo. Es tan importante que tú y yo estemos dando nuestros oídos a Jesús, que estemos clamando al Señor, que estemos declarando su nombre, que estemos alabándole a Él, conociéndole más y que permitamos que nuestras mentes y nuestros corazones se afirmen cada día más y más y más al Señor. Así es que nos despedimos deseándote que pases una buena tarde, que tengas una buena comida con tu familia y
no pierdas la oportunidad de bendecir a otros. Amén. Dios los bendiga.